Me gustaría hacerles una propuesta. ¿Se imaginan ustedes que cada día 1 o 5 de cada mes le llegase a cada uno de ustedes a su cuenta bancaria entre 700 o 1.000 euros pagados por el Estado para que ustedes puedan vivir bien? Ustedes me dirán, eso es una locura. Bueno, pues es lo que se conoce como renta básica y que sería una decisión para que nuestra sociedad fuese más justa. Pero también hay muchos detractores y dicen que eso solo serviría para incrementar, para aumentar el número de vagos que hay en nuestro país. Hoy hablaremos sobre la renta básica en este programa que ahora comienza. Bienvenidos al Milenio. Antes de comenzar el programa de hoy, me gustaría tener un pequeño recuerdo para una persona que fue muy importante en esta casa, en donde lo fue prácticamente todo. Fue director de programas de televisión española en Barcelona, en los antiguos estudios de Miramar. Fue director de programas en Prado del Rey. Se llamaba Juan Manuel Martín de Blas. Era conocido por todos como Manene y que fue una de esas personas que aportó mucha inteligencia y consiguió atraer a muchas personas de otros sectores para que trabajasen en esta casa. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de Montserrat Roig, se me ocurre perfectamente el caso de Terence Simons, y podíamos hacer una larga lista. Manene, Juan Manuel Martín de Blas, murió hace unas semanas y hoy, en este último programa de la temporada última, me gusta hacer este recuerdo. También hay otra persona que ha fallecido hace muy poco, importante, pero ustedes le conocen menos porque su trabajo era realmente de puertas adentro, que es Ramón García Rubio. Dejemos nuestro recuerdo para ambos y sigamos con el programa de hoy. Hace algo más de 500 años, en 1516, un escritor, Thomas More, publicó Utopía. En aquella fábula describía una isla fabulosa en la que los seres humanos habían alcanzado el máximo de bienestar, de felicidad. Fue allí donde nació lo que hoy conocemos como renta básica universal, ya que Moore, hay que decirlo así, explicaba que en ese lugar perfecto todo el mundo tenía un sueldo garantizado. Y ahora viene la pregunta esa que he hecho al comienzo del programa. ¿Qué le parecería a usted si cada mes, el día 1, encontrase en el banco una aportación del Estado de 800.000 euros y que nos permitiese sostener nuestra fórmula básica de vida? A unos les parece muy bien porque cree que sería muy justo y a otros les parece muy mal porque eso será una manera de criar gandules o de aumentar la gandulería de otras personas. Vamos a hablar hoy, esta noche, aquí en el programa, sobre ese tema que a mí me parece muy interesante y sobre todo por sus implicaciones filosóficas que tiene, ¿no? Nuestros invitados, en primer lugar, el señor David Casasas, sociólogo, vicepresidente de la Red de Renta Básica, miembro del Comité Asesor de la Red Mundial para la Renta Básica, profesor de Teoría Social y Política en la Universitat de Barcelona, miembro del comité de redacción de la revista Sin Permiso
colaborador del Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ha publicado este libro, Libertad Incondicional, la renta básica en la Revolución Democrática, que está publicado por Editorial Paidós. Bienvenido. Muchas gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta y también hacer de abogado del diablo. Está bien. Nunca se dice ser abogado de los angelitos, siempre abogado del diablo. Son más divertidos. ¿Sí? No lo sé. Perdón. Nada. Si mañana el Estado le da a cada ciudadano 1.000 euros, ¿no es muy posible que al día siguiente todas las tareas desagradables se quedasen sin hacer? Hombre, yo creo que sería deseable que si el Estado, las instituciones públicas nos proporcionan 1.000 euros, 800 o 700, los que sean, y la gente, digamos, se retira de esas actividades, o sea, de entrada eso me parece una gran noticia. O sea, la posibilidad de decir no a según qué tipo de actividades y en según qué condiciones, me parece que sería una gran noticia. Obviamente, a partir de ahí tendríamos que analizar qué hacemos con esas tareas desagradables, si deberían incrementar los salarios o mejorar las condiciones laborales de esa gente, trabajar menos horas, robotizarlas, repartirlas, pero de entrada que aquellos que siempre tienen que pagar el pato haciendo los trabajos más desagradables porque están desposeídos y desposeídas puedan decir que no, a mí me parece que sería una gran noticia inaudita en la historia del mundo moderno, ¿no? Gracias. También le quiero dar las gracias al señor Francisco Javier Braña Pino. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, especializado en Economía Política del Sector Público, tiene una amplia experiencia en el sector empresarial, tanto público como privado. Catedrático jubilado de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, actualmente es investigador asociado del ICI, el Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la Complutense en Madrid. Es coautor de este libro, ¿Qué hacemos con los impuestos? ¿Qué hacemos por una fiscalidad justa y suficiente que acabe con el fraude y la elusión en el pago de los impuestos? Es un librito corto pero sustancioso y da respuesta, según su visión, a qué hacemos con la fiscalidad. Usted en sus publicaciones y en sus conferencias cita al economista y filósofo indio Amartya Sen. ¿De qué manera la renta básica universal podría cumplir el sueño de permitir a las personas que demuestren sus verdaderas capacidades? Bueno, no es una respuesta no es una pregunta para un economista, esa, es más bien para un filósofo o un pensador. Pero yo estoy seguro que detrás de cualquier economista hay un pensador. Mi opinión personal, pero no es una opinión técnica, ¿no? Retomando lo que dice Amartya Sen, una de las cosas fundamentales de la obra de Amartya Sen, que su último libro más conocido es Una idea de la justicia, es luchar contra la pobreza. Entonces, si nosotros, porque la pobreza para Amartya Sen es uno de los grandes males y que provoca la pobreza y las hambrunas. Entonces, si conseguimos tener un instrumento que lo que haga es eliminar la pobreza, y que sea un instrumento que desde el punto de vista económico-financiero fuera factible implementarlo, no digo que sea fácil, pero que sea posible, habríamos avanzado un gran paso en tener una sociedad más justa en el sentido de justicia de Amartya Sen, que a mí me gusta mucho cómo Amartya Sen define la justicia. Aunque la define en un libro de 600 páginas, que no es fácil de leer, pero que vale la pena. Yo recomiendo que se lea algún trocito de cómo él define la justicia. Pero sobre todo la justicia es que uno tenga medios suficientes para tener su propia vida y tenga capacidades suficientes para poder desarrollar su propia vida. Resumiendo mucho la idea de Amartya Sen. Gracias por estar con nosotros. A usted. Y yo espero también con mucho interés el poder oírle después en la tertulia, una vez estén presentados todos los invitados.
Ahora me toca presentar al señor Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, licenciado en Derecho, director del Instituto Juan de Mariana, profesor en la AI University, en el Centro de Estudios OMMA, que son siglas de Online Madrid Manuel Ayau. Analista económico en diversos medios de comunicación, autor del libro, aquí, Contra la renta básica, que está publicado por Deusto. ¿Por qué la redistribución de la renta restringe nuestras libertades y nos empobrece a todos? ¿No podría ser la renta básica un paraíso liberal en el que el Estado solo reparte una renta sencilla y universal, pero todo lo demás está privatizado? Bueno, yo no diría que eso es un paraíso liberal, pero si saltáramos a ese escenario, probablemente sería mejor que el escenario que tenemos hoy. Es decir, si sustituimos todos los servicios que hoy el Estado proporciona en especie, como sanidad, educación, dependencia, y los empaquetamos en forma de una renta que se paga al ciudadano para que él pueda disponer de esa renta y gastarla como él prefiere, diría que sí, que es mejor ese escenario que el que tenemos hoy. Sin embargo, también creo que llegar a ese escenario desde la situación actual es tan complicado que si fuéramos capaces de llegar a él, probablemente también, con el mismo esfuerzo, seríamos capaces de llegar a otros escenarios que son mucho más compatibles con la defensa liberal, de la visión liberal de la sociedad. Básicamente una sociedad de individuos libres y responsables, donde sí puede haber redes de ayuda mutua y de asistencia mutua para hacer frente a todas aquellas situaciones de desamparo a las que se pueden enfrentar algunas personas. Eso lo discutimos después, si quieres, y yo voy a presentar también a nuestra invitada, Carolina del Olmo, filósofa, directora de publicaciones en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, autora de este libro de ensayo que ha llegado a su 10ª edición, ¿Dónde está mi tribu? Maternidad y crianza en una sociedad individualista, que está editado por Clave Intelectual. La renta básica universal no podría suceder que con la renta básica universal las mujeres se tuvieran que quedar en casa o se quedasen en casa. Yo creo que en la manera de plantear la pregunta está el quid de la cuestión. Si tuvieran que quedarse en casa sería terrible, pero no tienen que quedarse en casa por el hecho de que haya una renta básica. Que puedan quedarse en casa, que puedan decidir quedarse en casa, es una cuestión que habría que estudiar con detenimiento. En mi opinión, tengo la impresión de que los avances del movimiento de la liberación de la mujer son avances estables, avances reales. Las mujeres no tenemos particular interés en tener la cocina más limpia o en cocinar bizcochos más gloriosos, ni nada por el estilo. Entonces tengo la impresión de que pensar que solo el chantaje del salario nos va a hacer salir de casa es tenernos por tontas, ¿no? Yo creo que las mujeres tenemos muchas cosas que hacer fuera del ámbito privado y las seguiremos haciendo con renta básica y las haremos con más libertad para hacerlas, y algunas mujeres o en algunos periodos de la vida, quizás, probablemente, de hecho, elijan retirarse temporalmente de ciertos aspectos del mundo público para centrarse en, pues, quizá en la crianza. Pero son retiradas temporales, son retiradas que no veo que tengan nada de malo, aunque es muy matizable el tema. Sin embargo, lo que hay que reconocer es que la mujer parte ahora de una posición de desventaja. ¿Cómo superaríamos primero esa situación de desventaja con relación a los hombres? La cuestión es que la renta básica no creo que sea la solución para todos los problemas y desde luego no va a ser la solución para las diferencias de género, para las desigualdades de género, mejor dicho, o para las injusticias de género. Nadie aspira a que la renta básica sirva para todo, ¿no? O no deberíamos. Entonces, ahora mismo lo que la mujer se encuentra para llegar, para tener justicia de género, digamos,
son varios obstáculos, algunos de ellos son en el mundo del empleo, ¿no? Donde se tiene menos empleabilidad, como se suele decir, ¿no? Porque se desconfía de su capacidad trabajadora porque va a ser la que se va a quedar embarazada, va a tener hijos, etc. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es cómo el mercado laboral ha ido poniendo trabas, digamos, a que la mujer pueda desempeñarse igual que un varón sin cargas, ¿no? Que es el modelo ideal de trabajador. ¿Qué pasa con la renta básica? Pues la renta básica pone un parche a esa situación, no la arregla, pero al menos pone un parche. Y todo lo otro que hay que hacer va por otro lado, en mi opinión, ¿no? Va por el lado de vamos a conseguir que cualquier ser humano pueda trabajar una cantidad de horas razonable que le permitan cuidar de ancianos padres, de hijos, etcétera, ¿no? O sea, digamos, tomemos, por ejemplo, la madre soltera como modelo social en vez del varón sin cargas y articulemos el mundo del empleo a partir de ahí y así no hará falta. Muchas gracias. Antes del debate, como siempre, nuestro reportaje para conocer qué hay detrás del concepto de la renta básica universal y por qué en los últimos años se ha reavivado el debate sobre esta. Hemos hablado con el economista Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de análisis económico de la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a verlo. El debate sobre la renta básica universal, un ingreso de dinero mensual que todos los ciudadanos recibirían a cambio de nada, trabajen o no, está ahora más vivo que nunca. Cada vez más economistas como Federico Steinberg se interesan sobre su posible utilidad. El aumento de la desigualdad y el cambio tecnológico, si van a más y van más rápido, van a hacer que el contrato social, y tal y como lo conocemos, sobre todo en Europa continental, ya está saltando un poco por los aires, pero que salte todavía más por los aires y nos va a obligar a que este tema se discuta más. La globalización y la revolución tecnológica llevan ya años cambiando nuestra forma de trabajar. Cada día producimos más con menos personas y poco a poco se están perdiendo empleos en muchos sectores. Lo que nos vamos a encontrar seguramente en los próximos años es cada vez más gente que o bien no puede trabajar porque una máquina puede hacer lo que solía hacer mejor, o porque una persona en China o en Bangladesh o en un país de salarios más bajos puede hacer lo que antes hacía él. La clase media parece desintegrarse y los informes sobre desigualdad coinciden en advertir que gran parte de la riqueza del mundo se concentra en las manos de unos pocos. El mundo ha generado una cantidad de riqueza enorme, tanto en los países emergentes como en los países avanzados, y el reparto de esa riqueza es extremadamente desigual. Es lo que en economía se llama el winner takes all, es decir, el ganador se lleva un pastel mucho más grande que antes, y el debate es si ese pastel debería o no ser repartido y devuelto en forma de ese tipo de rentas básicas a algunos segmentos de la población. 10 años después de la crisis financiera, el paro en España sigue por encima del 16% y hoy ni siquiera un puesto de trabajo garantiza llegar a fin de mes. Tenemos que debatir como sociedad más qué queremos hacer con esta gente, que no la podemos ignorar, que está aquí, y que el descontento además ante, digamos, la globalización, la tecnología, la crisis social, el auge de los partidos antisistema y el cabreo generalizado que estamos viendo en muchas sociedades avanzadas tiene algo que ver con esto, ¿no? Otro de los aspectos más importantes es si es viable o no económicamente esta propuesta y cómo afectaría su implantación a la actitud de los ciudadanos. Hay experimentos en varios países: Finlandia, Kenia, Escocia, Holanda, la India o Canadá son algunos de los territorios que han puesto en marcha proyectos piloto para ver qué harán las personas con el dinero. Y en Stockton, California, una de las ciudades con más desempleo de Estados Unidos, a partir de este año 2019, 100 de sus habitantes recibirán sin condiciones $500 durante 18 meses. Es difícil de evaluar realmente con la evidencia que tenemos ahora sobre la mesa de programas pilotos si esto funciona o no funciona y en qué casos. Primero porque había un problema de diseño a veces en a qué grupos se les daba, bajo qué condiciones.
y por lo tanto no es fácil extrapolar conclusiones. El concepto de renta básica universal no está asociado a ninguna ideología política concreta. De hecho, hay argumentos a favor y en contra tanto en los sectores progresistas como entre los conservadores. Desde la izquierda, quienes la defienden consideran que esta podría ser una medida eficaz para combatir la pobreza. En cambio, hay voces críticas que argumentan que rompería el principio de igualdad porque no tiene sentido darle lo mismo a todo el mundo. Y aunque si bien es cierto que la renta básica universal tiene más adeptos dentro de la izquierda, desde la derecha también encontramos defensores. Hay economistas de corte liberal que ven en esta medida una versión del estado del bienestar en sustitución de otras prestaciones sociales. Sin embargo, son muchos en este sector los que opinan que dar dinero sin condiciones puede tener efectos perversos, como por ejemplo que la gente no quiera trabajar. De momento, el debate es intenso. ¿La renta básica universal acabaría con la pobreza y mejoraría la justicia social o fomentaría la vagancia y el parasitismo? Creo que la pregunta que ha dejado sobre la mesa nuestra compañera es clara. ¿La renta básica universal acabaría con la pobreza? ¿Mejoraría la justicia social? ¿Fomentaría la vagancia y el parasitismo? Yo lo dejo también para que ustedes me den su opinión y discutan entre ustedes mismos para saber qué es lo que piensan y posiblemente buscar respuesta a los problemas que pudiesen surgir. ¿Quién quiere empezar? Bueno, sobre si fomentaría la vagancia y el parasitismo, yo creo que la cuestión tampoco es atribuir a la gente un cierto interés en no hacer nada. La gente, desde luego, tiene interés en vivir sus vidas, en desarrollar sus propios proyectos, incluso en trabajar para los demás. La cuestión es que en sociedades complejas tenemos que coordinarnos muy exquisitamente con los demás. Es decir, no basta con que yo haga cualquier cosa. Tengo que hacer exactamente lo que quieren los otros en las mejores condiciones posibles. Al menos si yo quiero, de alguna manera, adquirir los productos que han producido otros. Es una relación recíproca. Yo produzco lo que tú quieres y tú produces lo que yo quiero. La renta básica, de alguna manera, rompe esta necesidad de reciprocidad, porque yo, de alguna manera, percibo lo que han producido otros sin necesidad de ofrecerles nada a cambio o sin necesidad de ofrecerles aquello que ellos quieren a cambio. Con lo cual creo que sí que, más allá de si promovería la vagancia o no, que no tendría por qué, desde luego lo que sí promovería es un individualismo antisocial. Es decir, yo me aíslo del resto de la sociedad, no me vuelvo corresponsable con el resto de la sociedad en satisfacer sus necesidades y vivo, eso sí, a costa de lo que producen los demás. Es que precisamente yo creo que el problema es que el principio de reciprocidad ya está roto, ¿no? Vivimos en una sociedad, el principio de reciprocidad no impera. O sea, hay un montón de gente que se deja la vida trabajando de sol a sol por una miseria y hay un montón de gente, parásitos si quieres, de alto nivel, importantes parásitos, que no aportan lo que deben o que se quedan con toda la parte del pastel, ¿no? Entonces me parece que en un entorno como este, en un suelo tan desigual, ¿no? Permitir... O sea, yo ahí matizaría un poco la cuestión. Hay parásitos en nuestra sociedad, muchísimos, a través especialmente de esferas políticas, son las famosas élites extractivas. De eso no hay duda. ¿Todo aquel que percibe una alta remuneración es un parásito? No necesariamente si está generando un alto valor. Pero justamente creo que si hay parásitos, la forma de combatir eso no es de alguna manera diciendo, bueno, pues vamos a extender esas redes parasitarias por todo el mundo. Habrá que enfocarnos en esas élites extractivas y tratar de derrocarlas, no de compensar ese extractivismo con otro extractivismo. Pues estamos... Bueno, yo voy a la evidencia empírica, que es lo que a mí me gusta en estas cosas. Primero están los antropólogos, que demuestran, los antropólogos, el que más me gusta es Marvin Harris, lo que pasa es que es un antropólogo así un poco de izquierdas, a muchos no les gusta, pero los antropólogos demuestran que la reciprocidad ha existido siempre, que es la base fundamental del trabajo comunitario de la raza humana. Y dudo mucho que la renta básica, por lo tanto, fuera contra eso que está en nuestros genes. ¿En grupos de qué tamaño? ¿En grupos de qué tamaño? Históricamente. Sí, pero ¿en grupos de qué tamaño? Estamos hablando de grupos de 100 en grupos personas. Pequeños y en grupos
grandes, porque hay sociedades grandes y estructuradas en América Latina y sociedades pequeñas. Por ejemplo, en los mayas, que es una ciudad, por otra parte, no muy de poner como ejemplo porque eran carnívoros, etcétera. Y además otras cosas. No avanzó muy bien. Pero ¿no? en segundo lugar, pero no solo esa historia de los antropólogos, sino luego los estudios que hay sobre por qué la gente trabaja. Entonces, lo que está claro es que hay que distinguir entre trabajar y tener un empleo. Yo creo que los que hablan de la vagancia, de esa expresión de quedarse ocioso, están hablando del trabajo remunerado, pero es que hay muchos otros trabajos que la gente podrá querer hacer y que son trabajos que son socialmente valorables. Es que estar atendiendo a mi madre en casa, y lo puedo hacer gratis, entre comillas, no es un trabajo como tal. Es decir, no estoy empleado, pero es un trabajo socialmente deseable. Entonces, y viene en tercer lugar, el elemento es ¿cuánta gente quiere dejar de trabajar? Entonces la pregunta es ¿por qué hay gente que hace horas extraordinarias? ¿Por qué hay gente que trabaja muchas horas? ¿Por qué los súper ricos, en los grandes directores financieros, hacen jornadas de 14 horas y están llenos de dinero por todas partes? Entonces, la inmensa mayoría de la gente necesita trabajar, no tener un empleo, trabajar, porque es algo que está en la especie humana. Y entonces creo que, bueno, pues a lo mejor habría algunos que se dedicaran a la vagancia, a ser ociosos, pero habría otros que con eso podrían decidir por sí mismos qué es lo que quieren hacer. Los estudios que hay sobre efectos en el mercado de trabajo en ningún caso justifican que se acuse a un mecanismo como la renta básica ni las rentas garantizadas de que la gente por eso se convierta en vaga. Por otro lado, creo que es importante que pensemos qué significa ser vagos. Dejar de trabajar en Deliveroo significa ser vagos. Dejar de realizar trabajos de mierda, esto es un término académico o publicístico de David Graeber, no es que venga a hablar de palabrotas a la tele. Es convertirte en una persona vaga. Yo creo que está muy ausente del debate, no de este, sino en general, la cuestión de las relaciones de poder que permean el conjunto de la vida social, en la esfera del trabajo remunerado, en la esfera doméstica. Es decir, salir de relaciones de trabajo que son absolutamente alienantes para poder entrar individual o colectivamente en otras muchas esferas de trabajos remunerados o no remunerados que realmente tengan sentido para nuestras vidas, es algo que la especie humana, que los humanos deseamos, y los experimentos así lo demuestran, ¿no? En ese sentido, más que un problema de vagancia, yo lo que diría es, tenemos una cantidad ingente de talento desperdiciado en el mundo capitalista, porque el capitalismo nos desposee de recursos. Como consecuencia de esto, nos manda sí o sí al mercado de trabajo a aceptar lo que eso nos ofrece, porque no se ofrece, se impone, si es que se impone, porque paro del 25%, etc. Tú no puedes codeterminar en qué haces, en el hogar pasa 3/4 de lo mismo, con lo cual toda esa gente que se está agarrando al hierro ardiente del trabajo de mierda está dejando por el camino unas cantidades de talentos monumentales que ellos y ellas se pierden en términos de autorrealización y que todos nos perdemos en términos de eficiencia colectiva, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que la renta básica y el empoderamiento con recursos incondicionales en general es un debate que viene a plantear la posibilidad de que todos y todas podamos realmente emprender caminos productivos, reproductivos, propios, individualmente, colectivamente, de mil maneras, ¿no? Por tanto, yo no lo vería como un problema de vagancia, sino como, de entrada, como una forma de decir no a lo que hiede y como una palanca de activación de muchas formas de actividad que hoy están absolutamente sepultadas, están enterradas. Pero es que, de nuevo, actividad orientada hacia qué. Insisto, yo he empezado diciendo que no tiene por qué promover la vagancia, o que creo que no es el tema fundamental. La cuestión es, ¿a qué me dedico? ¿En qué trabajo? ¿En aquello en lo que yo quiera o en aquello en lo que quieren los demás? Si me dedico a trabajar o a ocuparme en lo que yo quiera, puedo dedicarme a producir cosas que solo quiero yo. Por ejemplo, varios defensores de la renta básica dicen, con razón, la gente se podría dedicar a cuidar bonsáis, a escribir haikus, a hacer aquello... Pero pensemos en el mercado también. Sí, no, pero... Perdona, sí, termina. Pero ese tipo de actividades, alguien las puede considerar socialmente valiosas, pero ¿son más socialmente valiosas que otras actividades que hoy se están realizando y que despreciamos? Es decir, la otra gente, ¿qué quiere? ¿Que tú escribas haikus? El consumidor. El consumidor. Es decir,
Si tú quieres algo de lo que ha producido el consumidor... El consumidor no sabe quién soy yo. El consumidor... No, pero quiere un servicio de ti. Sí, pero que me lo deje hacer, por favor. Que tenga... No el consumidor. Que la sociedad, que el sistema me deje a mí tirar adelante el servicio. Si la gente quiere que tú escribas haikus, te pones a escribir haikus y triunfarás escribiendo haikus y podrás vivir escribiendo haikus. Si la gente no valora los haikus... Es que hay gente que compra haikus. Sí, totalmente. Por eso que ya se puede, Pensar que el mercado laboral asigna correctamente las necesidades, pues claro... ¿Por qué no? Es decir, el 10% de la población puede vivir escribiendo haikus. No, porque la gente, antes de tantos haikus, quiere otras cosas. Los haikus molan un huevo, pero... Bien, pues si te gustan, cómpralos y de esa manera permitirás que haya personas que vivan escribiendo haikus. La cuestión es, si el 10% de la gente quiere vivir escribiendo haikus y el 90% no quiere esos haikus, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los mantenemos para que puedan escribir haikus y no produzcan bienes que el otro 90% valora o no? Tú que eres liberal parece mentira. O sea, tienes que dejar a que la gente haga lo que considere conveniente. Pero si no hay el 10% de la gente que hace algo que los demás no valoran, pero yo no entiendo ese sentido del liberalismo. No me cuadra mucho, pero en fin, lo dejo ahí. Cualquier persona puede hacer lo que quiera, pero si una persona quiere algo de los demás, se tienen que coordinar y son interdependientes. Yo no puedo decir, voy a hacer lo que yo quiera a costa de ti. Libertad y responsabilidad. Pero hablemos de haikus no lo hace a costa de nadie, creo yo. Hombre, con renta básica sí, sin renta básica no. A mí que una persona escriba haikus y venda esos haikus y viva de los haikus me parece estupendo y le aplaudiré. Ahora, nadie quiere leer tus haikus, entonces págame la renta básica para que tú puedas escribirlos. Pero es que la renta básica la van a tener todos los ciudadanos, todos, hagas lo que hagas. Claro, es que esa es la definición de renta básica también para hacer cosas que el resto no quieren que hagas. Bueno, pero es por el derecho que tienes de haber nacido. Nadie te preguntó por qué estás aquí. Entonces es un derecho por el hecho de haber nacido, que esa es la propuesta ya de Thomas More, por cierto. Hay un español que desafortunadamente lo cita standing, porque no lo cita nadie más, Luis Vives, el famoso pedagogo que por no sé por qué standing dice que era flamenco también, yo creí que era solo valenciano, pero bueno, Luis Vives también lo tiene, 1500, todos ellos tienen como filósofos, y me estoy metiendo en un campo que no es el mío, que es el de la filosofía, pero todos lo tienen claro, es decir, por el mero hecho de nacer, tienes que tener derecho a poder sobrevivir y que no seas pobre. Pero es que puedes sobrevivir. Y a partir de ahí, hablar de si alguien tiene haikus o produce haikus son tan extremos, tan tramposos. Son ejemplos que ponen partidarios de la renta básica, no los pongo yo solo. En cualquier caso. ¿El del haiku en concreto? Sí, el del haiku, los bonsáis los ponen partidarios de la renta básica. Derecho a vivir lo tienes cooperando con los demás. No es verdad. ¿Cómo que no? No es verdad. Es decir, yo he visto lo que es la pobreza y la miseria en Estados Unidos. He estado trabajando en un banco de alimentos en Estados Unidos. Esa gente se le niega el derecho. Se le han negado el derecho, no pueden vivir, tienen que recurrir a los bancos de alimentos. Por cierto, era un banco de alimentos de una empresa multinacional en la que yo trabajaba y era absolutamente patético. Como un detalle, además, el banco de alimentos había un montón de ratas, cosa desagradable, por cierto, pero se les estaba negando, tenían que pedir. Tenían que mendigar. A esa gente se le está negando el derecho. Así hay. La pobreza es tremenda. Es muy poco liberal. Tu uso del tiempo es muy poco liberal, ¿eh? Bueno, vale, no. Yo es por... Bueno, como son 3 o 2,5 contra... También no, hombre, no estamos debatiendo. Sí, no digo de argumentos a favor y en contra, pero sí, no. No, pero si me pongo muy liberal me avisas, ¿eh? Que en mi caso es una mala señal esto. No, sencillamente, pensemos incluso en el entorno del mercado. Que yo creo que no hemos de anatemizar por definición. Los mercados no son diabólicos, en ningún caso lo pienso así por definición. De hecho, hice un trabajo sobre Adam Smith que nos contaba cosas muy interesantes sobre los mercados que muy poco tienen que ver con el capitalismo realmente existente. Pero bueno, en cualquier caso, el mercado de trabajo es un espacio al que podríamos entrar conservando una puerta de salida y aportar a ese mercado de trabajo pues, multitud de cosas valoradas o no valoradas. En caso de que no sean valoradas, a lo mejor nos hemos de retirar al ámbito doméstico, escribir haikus, pero a lo mejor sí que son valoradas. Pero yo podré codeterminar qué hago en ese mercado de trabajo en la medida que yo tenga una puerta de salida de ese mercado de trabajo para decirle a Juan Ramón o a Carolina o a Ramón, oye, así no. Yo este tipo de condiciones no las aguanto. Esto a mí me da un poder de negociación que me permite externalizar multitud de tareas que van por fuera o por dentro de los mercados y que entonces ahí encuentran pues, un consumidor que las valora. Pero es que el consumidor, el señor consumidor C español de aquí, es muy posible que no sepa qué puedo ofrecer yo a la sociedad, porque yo estoy literalmente y directamente agarrado al Deliveroo de turno. Con lo cual, que me den tiempo para respirar
y una caña para tomarlas conjuntamente, porque a lo mejor montamos los 5 una cooperativa o una SA, y a partir de ahí sí que podremos mostrar algún tipo de productos, materiales o inmateriales, que también el mercado, pero mercados con puerta de salida, mercados controlados por parte de todos, puedan valorar, ¿no? Yo creo que ahí está la trampa. No se nos puede enviar sí o sí a los mercados y hacer de los mercados instituciones carcelarias. No lo son, no lo son. Es decir, no hay gente que crea empresas. No hay gente que desde cero crea empresas con deuda, con ahorro, cooperativas prácticamente que empiezan descapitalizadas. Sí, es decir, lo que no debería suceder es que ese tipo de actividades las tengamos que subvencionar entre todos como si fuéramos accionistas forzosos. Yo puedo aportar mi ahorro a aquellos proyectos en los que creo o en los que valoro, ya no como consumidor, sino como inversor. Pero decir, no, entre todos tenemos que financiar casi cualquier proyecto que empiece. ¿Por qué? Porque hemos de socializar de esa manera tan extrema los riesgos. ¿Y quiénes somos todos? ¿Somos todos los españoles o todo el mundo? Es decir, nosotros tenemos que estar pagando renta básica a otros españoles o a cualquier habitante del mundo. José Ramón, tú nivelar el campo de juego no te parece una buena idea. Entonces, nivelar el campo de juego. Nivelar el campo de juego, básica, una de las cosas que hace es igualdad nivelar jurídica. El campo de juego. No, lo que hace es instituir... Sin libertad material no hay libertad. Primero, libertad jurídica... Sin medios materiales no hay libertad. No, estás confundiendo poder con libertad. No confundo poder y libertad. Libertad material es capacidad para actuar, y eso es poder, eso es capacidad. Libertad es no te metas en mi vida y déjame vivir. Ese es tu concepto de libertad. Bueno, no, es que... Tu concepto particular, respetable, pero tu concepto es el concepto más extendido, que es libertad negativa. De hecho... Es que yo niego que haya libertades positivas y negativas. Bueno. De hecho, eso es una cosa que se introdujo en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el famoso juez Holmes. Yo niego, mira, y lea Kansanstein, no sé si habrás leído, o sea, niego que existan libertades negativas y positivas. ¿Por qué? Porque lo que vosotros llamáis libertades negativas, como por ejemplo el derecho de propiedad, existe gracias a que el Estado gasta dinero en policía, en investigación, para que se respete el derecho de propiedad. Una cosa es el derecho, una cosa es el derecho y otra cómo se protege. Una cosa es el derecho y otra cómo se protege el derecho. Y no hay que mezclar esos planos. Pero están unidas. No están unidas. No hay libertad negativa y positiva. No creo que exista libertad positiva y negativa. Fue un invento antidemocrático de Constant y de Berlín. Sí, totalmente. Para otro día. Bueno, sí, hombre, ese es un problema. Es que es muy difícil llegar a ningún acuerdo razonable con un punto de partida tan divergente. Habrás leído a Elinor Ostrom. Cuando antes me decías, Elinor Ostrom ha estudiado comunidades modernas donde hay trabajo cooperativo. Exactamente. Memorial Nobel de Economía. Propiedad privada comunal, efectivamente. La propiedad privada, pero comunal. Y en todo caso, Elinor Ostrom también te dice que no podemos extender el número ilimitado de esas propiedades para que sean funcionales. De hecho, la primera característica de esas copropiedades para que sean funcionales es que esté muy bien definido quién está fuera y quién está dentro, y que no haya pero me decía, en sociedades complejas como las actuales no hay ese trabajo. Sí que lo hay. Hombre, en sociedades sí, claro. De los que, y he citado a Elinor Ostrom, que no es santo de mi devoción. ¿Cuántos copropietarios tienen esas propiedades? No recuerdo, porque ahora no recuerdo. Si no me dejan tener aquí papeles. Vale, pero estamos hablando de 100, 200, 300, o estamos hablando de ellas creo recordar que había una en Perú que eran muchos miles de personas. Sí, creo recordar. Y millones, porque la globalización estamos hablando de cientos de millones de personas. Pero es que millones, ¿por qué me citas millones? Hombre, es que trabajamos millones cooperativamente, por supuesto, colectivamente. La globalización es eso. La división internacional del trabajo es eso. Vamos a dividir entre todos, qué hacemos entre todos, y vamos a intercambiarlo en los mercados. Por supuesto que la globalización es extender la división del trabajo al ámbito global. Con la mano invisible, ¿no? Eso lo produce la mano invisible. La mano invisible es una metáfora de Adam Smith que normalmente no se entiende bien y que no me gusta utilizar. Simplemente la he utilizado yo. Sí, por eso. Entonces, no me siento interpelado por ella. Simplemente yo produzco lo que otros valoran, y en la medida en que los otros valoren, me lo comprarán, y yo podré comprar con esa prestación lo que las instituciones no existen. Un momento, ¿tú explicas que todo el mundo valore tanto, por ejemplo, tareas como la crianza, y sin embargo nadie te esté dispuesto a remunerarlas? ¿Cómo explicas que haya tal cantidad de empleos socialmente valorados, empleos no, precisamente trabajos, en general, no son empleos socialmente valorados y socialmente necesarios, y sin embargo que no son remunerados, o en el mercado no encuentran por ejemplo, la crianza, ¿no? Yo creo que en general la gente valora su crianza.
y por eso la gente está dispuesta a asumir costes muy grandes, mujeres u hombres, sobre todo históricamente más mujeres que hombres, y eso es algo que culturalmente creo que habría que cambiar, pero la gente está dispuesta a asumir un coste muy grande para criar a sus hijos. Que esté dispuesto a asumir un coste muy grande para criar a los hijos de otros, ya no lo veo tan claro que eso socialmente... Yo creo que una cosa es que se da cuenta de que hace falta recambio generacional, una cosa es que lo digan, una cosa es que lo digan y que digan, me gustaría que en esa sociedad hubiese una demografía más positiva. Otra es, ¿cuánto estás dispuesto a aportar tú? Y no necesariamente en términos monetarios, puede ser en términos de, oye, vas a cuidar a los hijos del vecino, para que... ¿Cuánto estás dispuesto a aportar tú de tu vida para que ese objetivo se realice? Y ahí creo que, si nos remitimos a los hechos, bastante poca gente hace honor con sus hechos a las palabras de me gustaría que haya más demografía. Bueno, porque hace falta una institucionalización, evidentemente en términos privados de caridad nadie va... Se puede institucionalizar a escala comunitaria, por ejemplo, y no se hace. No, pero que en una sociedad compleja, como tú has dicho, hace falta una institucionalización correcta y el mercado no es. Es que el elemento fundamental es que existen las instituciones y, y el mercado es una institución más. Y entonces, si dejamos de lado las instituciones como son el Estado, las comunidades y luego lo que va asociado a esas instituciones, que es el derecho, incluyendo el derecho de propiedad. Entonces, la globalización existe porque hay instituciones que han dejado de hacer o instituciones que hacen. Cosa que, por ejemplo, para los liberales es curioso como, no me refiero a ti, las instituciones no entran en el debate. Esto es llamativo. No, hombre, como que no yo intentaría resumir un poco todo este... Hayek solo habla de instituciones. Yo intentaría resumir un poco la parte inicial del debate diciendo que hemos de evitar descripciones del mundo según el cual aquí solo hay relaciones psicológicas. Braña tiene un manzano, yo tengo un peral, a él le gustan las peras, a mí me gustan las manzanas, luego hacemos un intercambio voluntario porque nos basamos meramente en relaciones psicológicas. No, en el mundo hay relaciones de poder y por lo tanto, entre Braña y yo, cuando firmamos contratos de trabajo, cuando estamos en el hogar, y por lo tanto, el querer es poder, al que ahora parecía que aludías, es un cruel sarcasmo que no se lo podemos decir al señor o a la señora que es madre soltera y que está en el Deliveroo y que además es socióloga y que además traduce y que entonces le decimos, y ahora emprende porque puedes. Claro que hay gente que puede y claro que la voluntad es importante en esta vida, pero hay estructura social. O sea, no podemos hacer un análisis del capitalismo ni de ningún tipo de formación social sin hacer ese análisis en clave histórica, cuáles han sido las dinámicas históricas que han causado la formación social en la que estamos, con los diseños particulares políticos, porque el capitalismo también se ha diseñado. Todos los mercados capitalistas son el resultado de intervención del Estado que los han diseñado de una manera determinada. Por tanto, necesitamos historia y necesitamos sociología. Necesitamos entender cómo operan las relaciones sociales en todos los rincones de la vida social y nos daremos cuenta, sigo con las palabrotas, lo siento, de que el mundo va a hostias. Y ya que esto es así, porque hay recursos escasos, de los cuales unos cuantos se apropian privando a los demás de sus recursos. Yo voy a tomar por lo cual, eso cosa hay que regularlo para que todos podamos actuar, para que todos tengamos la famosa capacidad de obrar de la que se habla en derecho, ¿no? De nuestro futuro inmediatísimo, y es la llegada de los robots a las líneas de trabajo y al funcionamiento del trabajo. Eso significará que habrá muchos menos puestos de trabajo para muchos ciudadanos. ¿De qué van a vivir? Hay varios estudios al respecto sobre todo esto. Perdón, por empezar, no se sabe muy bien. No se sabe muy bien. Es decir, los datos bailan. En España se habla de un 12% de empleos eliminables o robotizables. A nivel de Unión Europea se habla de un 54%, menos en Estados Unidos se habla de un 45%. Bueno, de todos modos, yo quisiera subrayar un tema que a veces se nos escapa. Bueno, de entrada decir que obviamente la evidencia de que va a haber destrucción de puestos de trabajo es uno de los argumentos a favor de, bueno, pues si se rompe el vínculo entre ocupación e ingresos, pues a lo mejor ese vínculo hay que restaurarlo de otro modo, ¿no? Derechos de ciudadanía, ingresos. Aún así, y si defendiendo la renta básica, yo quisiera también decir que no podemos caer en determinismos tecnológicos. Si el hecho de que tengamos tecnología no quiere decir que la tengamos que aplicar sí o sí en todos los espacios donde sea aplicable. Con lo cual aquí hay un debate societario muy importante sobre qué queremos robotizar y qué no queremos robotizar. O sea, Ahora bien, los robots no van a venir solos, alguien tiene que decidir que mete el robot.
Ahora bien, que podamos aprovechar el robot para salir del tiempos modernos de Chaplin y liberar tiempo para los cuidados o para otra cosa, que realmente tenga mucho más que ver con aquello que somos y queremos ser, pues yo creo que es una oportunidad interesante. Pero no caigamos en determinismos tecnológicos cuando además los datos tampoco están del todo claros. No, es que hay una dispersión enorme. Desde el estudio de Osborne y alguien más que ahora no recuerdo, en Frey, sí. Oxford, sí, Osborne y Frey. Sí. Y Frey, eso, Osborne y Frey, o Frey y Osborne en Estados Unidos, que hablaba del 40 y tantos %. La Fundación Europea de Condiciones de Vida ha creado un área específica de estudio del impacto de la robotización, que está publicando varias monografías bastante interesantes, y no es posible decir cuántos empleos se van a desaparecer y cuántos se van a crear. Lo que sí es cierto es que la robotización es un cambio en las formas de producir, como lo fue en su momento pues la cadena de montaje, el Fordismo, etcétera. ¿Y dinero para pagar la renta básica universal lo hay? El dinero de sobra. O sea, el problema no es de dinero, sino de redistribución. El problema es de redistribución. Montoro decía que no. No, bueno, sí, respeto mucho al señor Montoro, pero no sé si en estos temas era la persona más adecuada para hablar del tema de la financiación de la renta básica. Thatcher también nos decía, decía que no hay alternativa también. También, ¿no? O sea, que o sea, el estudio más serio es el de Arcarons, Raventós y Torrens, y yo creo que ese estudio, lo que pasa que está poco publicitado, es bastante riguroso en cómo se financia. Otra cosa es que la sociedad esté dispuesta a que los ricos paguen más. Ese es el debate, es decir, es un debate de economía política factible. Es decir, bueno, pues es posible conseguir 38.000 millones más en el IRPF, es posible. ¿Por qué? Porque simplemente el fraude fiscal entre el IVA y el impuesto sobre la renta es mucho más que eso, son casi 50.000 millones de euros. Fraude fiscal, no hablo de economía sumergida, una tesis doctoral que yo dirigí de un inspector de Hacienda. Entonces, sería posible, decir, si consiguiéramos eliminar el fraude fiscal, no digo que esto sea posible hoy ni mañana, pues tendríamos dinero para financiar la propuesta que hacen Arcarons, Raventós y Torrens. Luego, ahí, es decir, se puede hacer perfectamente. Estamos en una sociedad nunca ha habido tanta riqueza, creo que alguno de vosotros lo habéis mencionado, nunca ha habido tanta riqueza en el mundo en el que vivimos, aunque nunca ha habido probablemente tantas desigualdades como las que hay ahora. Bueno, yo no coincido en que la renta básica sea financiable. El estudio de Arcarons, Raventós y Torrens tiene un fallo fundamental, y es que no es un estudio que tenga en cuenta los efectos dinámicos de la propuesta. Es que no los pretende, y te han contestado a eso, José Ramón. No los pretende, claro, no pretende hacer estudios dinámicos, no tiene en cuenta la elasticidad. Es como decir, no pretendo saber los efectos que va a tener esto, pero... es que no es posible hacer estudios de comportamiento dinámico en economía. Perdona, pero no es posible. No puedes conocer la elasticidad de la base imponible. Es que la elasticidad de la base imponible es un invento en particular, y además he de decir... O sea, no reacciona la gente. Sí, la gente reacciona, pero medirlo es dificilísimo. Bueno, pero entonces, el argumento ¿cuál es? Como no los podemos medir, no lo midamos, pero vamos a decir que es perfectamente financiable. Es lícito hacerlo, porque igual que ellos mismos tampoco tienen en cuenta, y existen estudios, en este caso, igual que hay divergencias sobre cuál es la elasticidad de la renta imponible o de la renta agravable, sobre los efectos que tiene sobre la salud y sobre la educación. Lo poco que hay sobre el experimento que se hizo en Ontario, en Canadá, demuestra que mejora mucho la salud de las personas, la salud, y por lo tanto eso produce más. Y eso el estudio no lo tiene en cuenta, porque es un estudio estático. Además, lo que pierdes de base imponible por la parte que se retira, lo aportas por la parte que emprende, por ejemplo. A tu crítica hay una respuesta muy clara. Si puedo formular la crítica antes de replicarla. Bueno, sí, termina de formularla. Sí, no, básicamente que no tiene en cuenta los efectos dinámicos del modelo, es decir, no solo es aflorar 38.000 millones más, es incrementar el tipo medio sobre las rentas altas hasta el 50%. Actualmente está en el 32%, es decir, si incrementamos el tipo... Es el 46%, pero bueno, da igual. No, ese es el marginal, no el medio. O sea, si te vas... eso es el marginal. El tipo del tramo más alto termina siendo el 46%. El marginal depende si tienes un impuesto de un tramo, un impuesto lineal, si te vas a la memoria de recaudación del IRPF, el tipo medio para las rentas de más de 300.000 euros es el 32-33%, considerando rentas del trabajo y del capital. Subiría hasta el 49%, es decir, es un aumento de en torno al 60% del tipo medio. Pensar que la gente no va a reaccionar en forma de menor carga de trabajo, en forma de menor generación de valor en el mercado laboral,
cuando te están incrementando los tipos medios un 60%, creo que... Bueno, pues no me dejan tener papeles aquí, pero me gustaría, y porque me gusta ser riguroso, hay 3 trabajos que han tratado ese tema utilizando la elasticidad de la renta imponible. Uno es el de Manuel Sáez, otro de Manuel, más reciente de hace un año, de Manuel Sáez con Stokova y no me acuerdo qué otro autor, y luego está un estudio de unos alemanes que utilizan la elasticidad de la renta agravable, porque uno de los primeros que empezó a estudiar esto es Manuel Sáez. ¿Sabes cuál es el tipo que dicen que el tipo máximo que se podría tener en el impuesto sobre la renta? El 68%, entre el 52 y el 68. Curiosamente, y están utilizando lo que tú dices, y son estudios que se pueden criticar porque precisamente se basan en supuestos neoclásicos sobre el mercado de trabajo. Entonces, si resulta que Manuel Sáez y otros autores, sobre todo los alemanes, que por cierto en su trabajo, cuyo nombre los dos lamento decir que no los recuerdo, si tuviera aquel papel los daría, es un estudio que está hecho para una economía alemana que es muy similar en términos institucionales a la española. El 68%. Señores, muy brevemente, siempre es brevemente. Has citado estudios internacionales, pero no has citado estudios en España. Tenemos que el estudio de los alemanes dice que ese modelo se puede aplicar perfectamente a casos como pero es que hay modelos que la miden en España y es... Ay, perdona, sí, no, y hay un cuarto estudio, se me ha olvidado, acaban de publicarlo unos americanos. Coge el caso de España. Coge el caso de España. Es una penita no poder tener aquí los papeles. ¿Y cuál es? Coge 15 países de la Unión Europea y calcula el tipo óptimo para cada país. Vale, en el caso de España, la elasticidad para los tramos altos está entre el 1,1 de Honrubia y el 3% de José Félix Sanz. Eso implica que si subes impuestos a las rentas altas, recaudas menos. El tipo de José Félix Sanz... Pero Carolina ha dicho algo muy razonable. No, 3% considerarse el del capital. Pero están hechos sobre todo el de José Félix Sanz, sobre estudios sobre comportamiento del mercado de trabajo neoclásico, que consideran que todo el mundo es autónomo. Es decir, yo confío más de Manuel Sáez, cuyo el 1%. Apelo a su generosidad. Francamente, a nivel académico. Apelo a su generosidad porque Carolina del Olmo prácticamente no la hemos dejado hablar. Aburrido, y hablar con él sin papeles es complicado. Pero si me viniese usted con papeles, daría una conferencia. Hubiera sido más corto. No, pero tenemos algo que aportar nosotros. Creo que no es mi tema ni muchísimo menos. Yo lo que decía es que igual que no tienen en cuenta la cosa dinámica de lo que puedes perder de base imponible, porque la gente curre menos en vista de que le van a tasar más, que es bastante dudoso por lo que yo tengo entendido, hasta un cierto punto, tampoco están teniendo en cuenta lo que la gente emprendería, el tipo de negocios que se podrían empezar con una renta básica, el tipo de repartos diferentes que van a tener y qué tipo de empleos se van a generar. Ni tampoco lo que dejarían de trabajar o que se dedicarían a trabajar en actividades no monetizables entre los receptores netos de la renta básica. Y tampoco lo que habría que subir los salarios para que, por ejemplo, alguien tuviera ganas de dejar a su propio hijo e ir a cuidar al mío. Al final, si subes salarios y subes precios, te puedes terminar absorbiendo la renta básica vía subidas de Puede ser. Es decir, la cuestión es, ¿hay una subida real de la renta tras el pago de la renta básica? Yo creo que la cuestión es que entrar en el modelo de Reventados, Arcarons y tal, en un debate además de tele, yo creo que lo veo un poco absurdo. Si no entramos, dar el resultado como si fuera fiable cuando porque, no por lo es. ejemplo, hay otros modelos que no aspiran a financiarlo con el IRPF, que hay muchas maneras de financiar la renta básica. Pues hablemos de otros modelos, pero no de ese que es estático y por tanto no tiene en cuenta la realidad. Creo que sería interesante, me gustaría aportar sencillamente muy brevemente porque sé que hay más. Quedan 2 minutos. En medio lo hago. A ver. No, seguramente no, te he mentido, pero un poco más de medio. Lo de los efectos dinámicos es importante, los efectos dinámicos sobre los efectos dinámicos. Es decir, muchas cosas podrían ocurrir y son muy difíciles de predecir. Seguramente hay argumentos de justicia que nos han de empujar a actuar de entrada, ¿no? Pero en cualquier caso, el trabajo de Arcarons, Raventós, Torrents, para que los espectadores lo sepan, es verdad que es el trabajo más serio que hay publicado en el Reino de España. Yo creo que es de los más importantes que hay. Es un trabajo que pretende demostrar que solo tocando el IRPF, es un trabajo pedagógico, para que la gente entienda que sin tocar ni un euro del actual estado del bienestar, que podría mejorarse mucho,
solo con el IRPF se puede financiar la renta básica. Obviamente, a mí me consta que ni Arcarons, ni Raventós, ni Torrents, ni yo mismo, que soy el que estoy aquí, yo no soy ningún representante de nadie, ni ellos ni yo mismo estaríamos a favor de un modelo de financiación que se base solo en el IRPF. Evidentemente, aquí hay multitud de debates con base social también, movimientos sociales, como por ejemplo lo que ha significado ATAC y los movimientos a favor de los impuestos sobre las transacciones financieras, etc. Es decir, hay una pluralidad de figuras impositivas que podríamos movilizar para financiar no la renta básica, sino el conjunto de paquetes de medidas que necesitamos para construir posiciones de invulnerabilidad para todos y todas, que es muy importante. Y déjame añadir, ahora sí en 10 minutos, que es muy importante hablar en 10 segundos, perdón, hablar del paquete de medidas, porque antes cuando hablabais del paraíso neoliberal, a mí eso me suena a una auténtica distopía neoliberal. Imaginaos un mundo donde no hay nada más que 4 cacahuetes en forma de renta básica y nos hemos de comprar, por ejemplo, en el mercado los seguros de salud cuando sabemos que operan mecanismos tan perversos como el hecho de que por ser una mujer en edad de quedarme embarazada o una persona mayor, pues se me multiplica por 3 o por 4 el precio del seguro privado de salud, ¿no? Es decir, necesitamos derecho a la renta incondicional, derecho incondicional a la vivienda, a la salud, a la educación, a cuidados, etcétera. Y a partir de ahí actuar, respirar y actuar con libertad, todos y todas. Esa es la idea de fondo, digamos. Me dicen que me sin vaya. negar la ayuda mutua y los espacios de autogestión, los bienes comunes, por supuesto. Sí, está todo socializado. No arranque usted, que si no nos vamos. No. A ver, me he quedado con una cosa que usted ha dicho antes y vamos a hacer un programa la próxima temporada, que empieza ya, sobre relaciones de poder. Esto que está bien. Muchas veces hablamos de ellas, pero o no hablamos de ellas. O no hablamos de ellas. Los libros de hoy, David Casasas, Libertad Incondicional, está en Paidós. El libro de Francisco Javier Braña, ¿qué hacemos por una fiscalidad justa y suficiente que acabe con el fraude y la elusión en el pago de los impuestos? En ACAL. De ACAL, sí, hay que decirlo también. El libro de Juan Ramón Rayo, Contra la renta básica, que está publicado en Deusto. Y ¿Dónde está mi tribu? Desde luego, estos señores de aquí no son su tribu, porque no le han dejado hablar prácticamente en todo el programa. Yo me he portado mejor, ¿no? Él se ha portado mejor. Yo sí quiero ser de la tribu de Carolina. Este libro de Carolina del Olmo, que está política. Publicado por Clave Intelectual, sobre la maternidad y crianza en una sociedad individualista. También le compro la idea de hacer un programa sobre la sociedad individualista, que podríamos también estirarnos muchos. Yo les agradezco a los 4 que hayan peleado con fuerza sus argumentos, por haber venido, y a nuestros espectadores por haber seguido el debate. Les esperamos la próxima semana.